Buenas noches, queridos amigos de Venezuela Late, ¿cómo están? Bienvenidos a este space, bienvenidos a su casa. Hoy de nuevo conversaremos de la Venezuela Tierra de Gracias, esa Venezuela siete estrellas, esa que renacerá con acciones transformadoras que inspirarán al mundo, porque sabemos que es así. Tenemos la certeza que inspiraremos al mundo nuevamente. Hemos contado con grandes periodistas en el pasado, en este espacio, y hoy tenemos el honor, por supuesto, de tener en casa al destacado periodista Casto Cando. Adelante, Carlota. Hola, hola, buenas noches a todos. Me agarraron poniéndome los audífonos porque como yo soy DJ en este espacio, ¿cómo están? Bueno, felices de tenerlos a todos aquí, de conectarnos, de escucharnos, muy, muy honradas de tener acá tocando, que es una de las voces más certeras. Es imposible no creerle cuando él dice algo, realmente. Y se lo ha ganado a pulso, ¿no? Esa veracidad. De verdad que muy, muy ansiosas de ya empezar esto, escucharlo y estar con ustedes. Bueno, de verdad, un abrazo enorme y saludos a todos en la sala. Bienvenidos. Eli, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Felices esta noche. Efectivamente, tenemos un invitado de lujo. Voy a comenzar con la presentación como solemos hacerlo cada domingo. A ver, Casto Ocando, señores. Casto Ocando no cayó del cielo a las noticias de última hora. Viene de una casa donde la memoria siempre fue un oficio. Su padre, Casto J. Ocando, coreano, cronista gráfico de Falcón, pasó décadas resguardando en imágenes la historia de Santa Ana de Coro. Calles, personajes, protestas, procesiones, pequeños y grandes acontecimientos que hoy son parte del archivo vivo de una ciudad entera. De ese padre que fotografiaba el país, nació este hijo que decidió contarlo. Primero desde las redacciones en Venezuela y luego desde las salas de redacción y los equipos especiales en Estados Unidos. Periodista zuliano, especializado en investigación y formado en la Universidad del Zulia, Casto Ocando empezó cubriendo gobierno, educación y economía en medios como la Oficina Central de Información y el diario El Universal. Con los años, su mirada se fue haciendo cada vez más incómoda para el poder. Corrupción pública, narcotráfico, lavado de dinero, crimen transnacional, estructuras que operan en la sombra pero terminan marcando la vida de millones de personas. Desde Miami se integró al Nuevo Herald y posteriormente a la unidad de reportajes especiales de Univision, donde participó en trabajos como Temporary Work, Permanent Insecurity, una investigación sobre trabajadores temporales en Estados Unidos que le valió junto al equipo un Emmy en la categoría de periodismo de investigación en español. Ese premio es la prueba de que cuando Casto cuenta una historia, algo se mueve en los despachos donde se toman decisiones. Hoy, Casto dirige el portal primerinforme.com, pilota su propia marca Casto Cando News en YouTube y redes y se ha convertido en una de las voces más persistentes a la hora de seguirle la pista al entramado de poder del chavismo-madurismo dentro y fuera de Venezuela. Allí donde otros ven solo titulares dispersos, él arma mapas, rutas del dinero, redes de complicidad, conexiones entre dictaduras, carteles, testaferros y paraísos fiscales. Es también autor de libros como Chavistas en el Imperio y continúa armando un archivo que será clave para fiscales e historiadores del futuro. Esta noche, queridos amigos en Venezuela Late, no solo recibimos a un periodista premiado y respetado, recibimos a un hijo de fotógrafo que entendió que la justicia también necesita archivos, nombres, fechas y documentos. A alguien que ha dedicado su vida profesional a mirar de frente las tramas más oscuras del poder, esas que se tejen allí debajo de las alfombras rojas. Casto, gracias por tu terquedad y por no cansarte. Bienvenido a esta casa que late por Venezuela y bienvenido a Venezuela Late. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, te tomaste la tarea
de hurgar un poquito en mi pasado. Después hago algunas precisiones, pero fundamentalmente, efectivamente, vengo de una familia de periodistas y gente apasionada en este tema. Y saludos a Débora, saludos a Carlota y a toda la gente que nos está escuchando ahora. A ver, Casto, fíjate, antes de hablar del Emmy, de las investigaciones, de los libros, del acontecer actual y bueno, y de esa Venezuela positiva de la que queremos hablar, la que viene, la que vamos a rescatar, yo quisiera empezar por esa casa donde la memoria era un oficio. Ahí había un niño, un muchacho que creció viendo a su papá salir con esa cámara colgada al cuello, ¿no? A contar un país. A mí me intriga, Casto, mucho ese puente entre el cronista gráfico de Coro y el periodista de investigación que tenemos hoy aquí junto a nosotros. ¿En qué momento te diste cuenta tú de que lo que hacía tu papá no era tomar fotos, sino era construir memoria? ¿Y cómo influenció de alguna manera en ese casto que tenemos hoy con nosotros? Bueno, es una pregunta riesgosa porque me puedo extender aquí todo un par de horas hablando sobre eso. Pero bueno, para resumir, yo soy falconiano, por cierto, ¿no? No soy zuliano, soy falconiano. Eh, yo nací y crecí, digamos, en ese ambiente muy influido por la actividad periodística de mi padre. Él trabajó eh, en los años 50 en un periódico que sacó el Nacional, que se llamaba Pregón, era como una especie de vespertino, y luego trabajó como corresponsal de varios periódicos importantes, del Universal y del Nacional, en Falcón. Y fíjate una cosa interesante, ¿no? Mi papá tenía un laboratorio de fotografía en mi casa. Entonces, la primera experiencia mía del periodismo era cuando yo estaba muy pequeño y básicamente me tocaba entrar en ese cuarto oscuro que siempre tenía una luz roja, que era donde mi papá, digamos, asumía el proceso el revelado que se llamaba y después hacer las copias de fotografía. Y eso básicamente influyó mucho. Después lo acompañaba cuando él iba a los diferentes periódicos en los que trabajó. Y el, todavía recuerdo incluso, Elizabeth, el olor a la tinta de los periódicos, las rotativas, ¿no? En esa época, estamos hablando de una época que ya prácticamente pertenece al pasado comparativamente. Y aprendí mucho eso, o sea, la sensación de que en mi casa siempre el tema de la noticia estaba en el ambiente, ¿no? Todo el mundo leía los periódicos, se comentaba todo lo que estaba pasando en la actualidad y claro, eso va, por supuesto, influyendo. Es el oficio, digamos, que yo vi en la cual yo crecí y no me di cuenta de eso, sino hasta después cuando me tocó tomar una decisión, porque yo comencé a estudiar originalmente ingeniería civil eh, eh, y, y llegó un punto en el tercer, cuarto semestre que me di cuenta de que no era exactamente lo que yo quería y allí fue donde hice el cambio, ¿no? Hacia la Universidad de Zulia, a la carrera de periodismo y es una cosa que se lo debo a esa influencia temprana de mi padre haciendo como tú dices, ¿no? Muy correctamente porque mi papá es una persona que, por cierto, logramos rescatar todo el archivo y mi papá, una persona concienzuda, eh, mantuvo digamos, conservó todos los negativos de las fotos que había tomado desde la época en que comenzó, de modo que hay un archivo de 40, 50 años de fotografía que hemos tenido la posibilidad de digitalizar. Hay como 15, 20 mil fotografías digitalizadas sobre ese trabajo extraordinario. Yo publiqué un libro de muy limitada circulación, porque es un libro verdaderamente bastante costoso, de 500 páginas de una selección de estas fotografías. Pero básicamente eso fue lo que me inició, digamos, en esta pasión del reporterismo, ¿no? Y de eh, documentar la historia. Mi papá lo hacía con una cámara y de hecho se convirtió luego oficialmente en el cronista de Coro.
Pero yo decidí más bien ir por la parte, digamos, de la escritura, ¿no? De la investigación, y es algo que siempre me apasionó desde el principio. Realmente le debo esa pasión que mi papá me heredó a cómo yo me metí en este tema, en este negocio eh, difícil y a veces poco comprendido del periodismo de investigación. Y Casto, es inevitable seguir hablando de tu papi, porque cuando estábamos haciendo la investigación para esta entrevista, nos encontramos con eso que se ha perdido hoy en día, que es la familia. La educación empieza en casa y tu papi fue un educador, te inculcó a ti todo aquello que aprendemos en la familia, pero él hizo un gesto que quiero que tú lo narres porque me conmovió muchísimo. Lo que hizo tu papá aquel día no fue solo capturar una foto, vio a una niña descalza, vulnerable, como habrán miles de niños hoy en día en Venezuela, y en lugar de pasar de largo decidió detenerse, acercarse y tocar una puerta. ¿Nos puedes llevar a ese momento? Sí, es un momento muy, muy especial. Mi papá estaba como reportero, básicamente su vida transcurría en las calles, ¿no? Tratando de buscar la noticia. Y cuando ustedes vean el archivo fotográfico, está lleno de justamente de ese tipo de situaciones de calle, ¿no? Entonces se encuentra con esta niña que estaba básicamente caminando en uno de estos barrios en Coro, básicamente sosteniéndose de la pared porque no podía ver, y mi papá se dio cuenta de eso. Entonces le llamó la atención, tocó la puerta y resulta que la familia que estaba allí, a la cual pertenecía esta niña, tenía problemas de visión. Es decir, no solamente esta niña, sino habían tres niños que básicamente estaban a punto de quedar ciegos. Entonces, mi papá habló con las personas allí, con la señora, con la mamá de la niña, el papá. Entonces publicó un reportaje que fue publicado por el Nacional. Entonces comenzó básicamente una campaña nacional para ayudar a esta familia muy pobre que al mismo tiempo tenía estas dificultades de salud. Y la campaña fue tan importante, tan, digamos, impactante que el propio ministro de Salud en ese momento, no recuerdo el nombre, eh, finalmente decidió traer a estas personas a Caracas para que le hicieran una serie de operaciones y hay todo el testimonio, ¿no? De cómo esta persona, eh, digamos, recibió esta noticia por supuesto, con mucho agradecimiento, viajaron en ese momento en avión, que no era, digamos, lo normal, y finalmente lograron hacer esta operación, recuperaron su vista, fundamentalmente, ¿no? Y estas personas luego regresaron y a lo largo de los años, él después se consiguió con estas personas y siempre hay ese agradecimiento de que digamos, esa acción que mi papá, digamos, motorizó desde el reporterismo, produjo un impacto grande en esa familia. Estas personas luego terminaron siendo profesionales, crecieron. El dinero que recogieron de esa campaña fue suficiente para que pudieran comprar su propia casa, por ejemplo. Y esto fue un gran impacto. Y para mí, esta historia la conocí yo, por supuesto, posteriormente, pero para mí esto me transmitió un gran mensaje de que el periodismo no es solamente, digamos, reportar de una manera, si se quiere, objetiva, digamos, con cierta distancia, sino que implica que uno a veces tiene que involucrarse, ¿no? Es decir, tomar parte. Y por eso es que esto es una cosa que ha sido importante para mí porque a lo largo de mi carrera, por supuesto, el periodismo, eh, para tratar digamos, de hacer un periodismo importante, serio, uno tiene que ser objetivo, pero al mismo tiempo tú no puedes permanecer impávido, o sea, no puedes permanecer sin impactarte de lo que está ocurriendo y hay que hacer algo, por supuesto, ¿no?
y no solo escribir. Mira, yo durante muchos años, esto es un tema que pues, podemos desarrollar, pero yo trabajé muchos años en el Herald, por ejemplo, en el tema de la denuncia de corrupción, y a pesar de que hubo un gran impacto, al mismo tiempo no pasaba nada, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que, digamos, en el periodismo, en este momento, no, o sea, tú no puedes tomar una posición, digamos, equidistante en un supuesto centro, digamos, donde uno no toma parte, no, hay que tomar parte y obviamente siempre a favor de las personas menos favorecidas y sobre todo en contra el poder, ¿no? Porque una de las tareas importantes del periodismo es cuestionar también, presionar, digamos, el ejercicio del poder en donde quiera que esté y naturalmente donde está la mayor necesidad, ¿no? Que es una de las cosas importantes. O sea, en este momento, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más necesario? Y hay que actuar, el periodista tiene que actuar de esa manera, es lo que yo, digamos, he aprendido después de muchos años en este negocio, en este oficio. Y hablando justamente de estos temas que son conexiones emocionales y son elecciones emocionales, ¿no? Porque uno sabe que va caminando hacia algo donde te vas a involucrar porque sí, porque hay un tema de humanidad allí, ¿no? Que es justo lo que estás comentando. Fíjate, en, tú eres una de las voces más creíbles. Tú, como lo dije al principio, tú has convertido tu voz, tu opinión, tu información, y lo has hecho a pulso, lo has hecho a punta de trabajo y seriedad, en una de las voces que realmente cuando uno escucha algo de ti, uno te cree. Y es lo mismo que pasa con Maybor Petit, que la tuvimos la semana pasada con nosotros. Son personas serias, pero ahí hay seres humanos por detrás. Y seres humanos con esta emocionalidad que estás comentando. Entonces, a mí me llama la atención, ¿qué precio has pagado tú, Casto, por eso? Por esa seriedad, por esa fineza para tú poder investigar las cosas hasta el fondo, para poderlas transmitir con la certeza que nos ha hecho creerte. Tú has pagado por eso con soledad, con temor, que emocionalmente, ¿qué te ha costado llegar hasta aquí? Bueno, es una pregunta bastante comprometedora. Mira, el periodismo exige, por supuesto, un sacrificio, ¿no? Una dedicación, una devoción que hay que tener, digamos, una vocación, ¿no? Yo creo que yo nací con la vocación de ser periodista. Esto no es una tarea, digamos, que es fácil de asumir, porque no solamente requiere de ese, digamos, dominio de las técnicas de investigación, de, por ejemplo, el hecho de cultivar fuentes, de tener acceso a las informaciones que uno tiene. em, es muy importante, por ejemplo, que la gente sepa que lo que uno dice es, digamos, un por ciento de lo que realmente la información uno tiene y no se puede decirlo todo porque esto pudiera afectar fuentes. Es decir, hay, digamos, un oficio que uno va aprendiendo a lo largo de los años y bueno, me tocó, digamos, aprender, manejar ese tipo de situaciones, pero al mismo tiempo, toda esta presión que generan las cosas que uno publica también forma parte de ese aprendizaje duro. Por ejemplo, cuando me tocó reportar hace ya 20 años acerca de los primeros contratos corruptos en PDVSA, por ejemplo, publiqué una serie de 2 artículos para el Miami Herald sobre el tema de cómo estaban inflando los precios, ¿no? Cómo cada barril que vendía PDVSA tenía 7 comisionistas en los contratos. Entonces tuve acceso a estos contratos, hice una investigación y publiqué todo esto. Además, digamos, estas personas recibían
50 centavos por cada barril que se vendía, pero 50 centavos multiplicado por 1 millón de barriles o 2 millones o 3 millones, era una cantidad significativa. Y yo decía, pero esto es ilegal. Y me tocó publicar eso y la primera reacción, básicamente, lo publiqué el lunes y martes, estos dos artículos, y después vino una super demanda a través de un bufete muy importante de Washington, una demanda por $200 millones en contra del Herald, pero también personalmente contra mí. Entonces, obviamente esto te pone en una situación difícil. Obviamente yo tenía toda la documentación preparada y recuerdo ese día, no sé si me permiten narrar un poco cómo fue ese proceso, No, claro, porque, perfecto, adelante. el siguiente, o sea, cuando se anunció la demanda, entonces nos reunimos con los abogados del Herald. Había un grupo de abogados que se reunieron para analizar la situación y me pidieron, bueno, ¿cómo soportamos esto? Y yo le dije, bueno, aquí está. Entonces tenía montañas de documentos y ellos se dieron cuenta de que obviamente yo tenía el respaldo de lo que estaba diciendo, cosa que había discutido previamente, por supuesto, con mi jefe de redacción. Pero el abogado, la primera decisión que tomó fue decirle a PDVSA, que era la que estaba demandando, bueno, nosotros queremos hablar con las personas que son mencionadas en este artículo. Yo había mencionado 15 personas de PDVSA, entre ellas las cuales estaba Rafael Ramírez, estaba un primo de Chávez, Argenis Chávez, y había otra serie de funcionarios allí y personas particulares que estaban metidas, y había también otra compañía que, que funcionaba en Houston, que también puso una demanda. Y entonces básicamente el abogado les dijo a ellos, necesitamos que nuestro periodista hable con ustedes si ustedes quieren aclarar esta situación, porque en las leyes de la Florida, cuando uno demanda, uno tiene que primero agotar la vía conciliatoria. Es decir, si tú tienes una diferencia con respecto a lo que se ha publicado, entonces ellos tienen que aclarar en dónde está el error y probarlo, y obviamente tendrían que hablar conmigo, ¿no? Y yo estaba dispuesto y ellos me dijeron, bueno, si tienes que viajar a Caracas a entrevistar a toda esta gente. Y básicamente esta estrategia muy inteligente por parte de los abogados era como un adelanto de lo que pudiera haber sido un juicio si se presentaba la situación. Es decir, todas estas personas se iban a demandar, si la demanda procedía, tendrían que obviamente testificar en un tribunal de la Florida de la misma manera como ellos querían que yo, o sea, que los entrevistara, ¿no? Y por supuesto, en el momento en que se planteó la posibilidad de hacer alguna entrevista, de entrevistar, ellos retiraron y se dieron cuenta de que estaban exponiéndose a un exposure mucho más grande y a un escándalo mucho mayor, porque una batalla, por supuesto, en una corte federal, con todas estas situaciones, iban a tener que explicar cosas que a lo mejor ellos no querían tener que explicar. Iban, o sea, era el momento para poner en el banquillo de los acusados a Rafael Ramírez, por ejemplo, al primo de Chávez, Argenis Chávez, que en ese momento era el jefe de comercialización, una persona muy poderosa en PDVSA, que básicamente manejaba todo el negocio de la venta del petróleo, y ellos se dieron cuenta de que esto era una locura, ¿no? Y retiraron inmediatamente la demanda. Pero uno como periodista se queda, digamos, o sea, en ese momento yo me di cuenta de el impacto. Y claro, cuando esto ocurre, el Herald, o sea, ellos dijeron, bueno, tú eres realmente un periodista muy serio, ¿no? Me respaldaron 100%, por supuesto, y nunca se llegó a nada, pero esto no deja de establecerte una presión. Tú te conviertes, o sea, yo en ese momento me convertí en un enemigo, bueno, no en ese momento, realmente desde antes, ¿no? Pero esto me puso en la mira, básicamente, del régimen, que es donde yo creo que he estado desde hace ya bastante tiempo. Es la razón por la cual no he viajado a Venezuela desde el año 2011, que fue la última vez que me tocó ir para hacer otro trabajo, que por esa razón, en ese momento la DC puso una foto mía en los diferentes puertos de entrada con la orden de detenerme si yo entraba a Venezuela. De modo que esto es un tipo de presión que tú terminas
sumiendo, ¿no? Por supuesto, te impacta como periodista, pero al mismo tiempo te da el coraje de decir, bueno, vamos a seguir adelante, porque la gente a veces me pregunta, ¿cómo haces tú para manejar eso? Las amenazas y todo lo demás. Y digo, bueno, mira, si yo realmente le tuviera miedo a eso, entonces estoy en el negocio equivocado. O sea, el periodismo de investigación viene con esto. O sea, no hay manera. Básicamente lo que uno hace es destapar, ¿no? Eh, hurgar en lugares que resultan muy cómodos y en el momento en que esto causa una incomodidad, uno se convierte en un enemigo y, y eso por supuesto afectó mi vida privada porque yo traté de ser ahora, o sea, a partir de ese momento, pero desde que yo comencé a escribir sobre el tema de, de la corrupción en Venezuela y en otros países, yo entendí que tenía que tener mucho cuidado con la gente con la cual yo me relacionaba, la manera como, por ejemplo, yo nunca publiqué nada privado en mis redes sociales, eh, nunca tenía reuniones con gente que no conocía bien, o sea, me cuidé mucho y esto, por supuesto, modificó, digamos, mi conducta diaria en ese particular, ¿no? Soy una persona bastante cuidadosa, reclusiva, tengo extremo cuidado con quién me relaciono, siempre estoy tratando de ver qué posibilidades hay de que alguien venga, porque siempre ha habido este tipo de, digamos, no he recibido amenazas, por supuesto, pero también he recibido como algún tipo de sugerencias para tratar de ganarme, pero la gente sabe, ellos saben pues que conmigo es muy difícil, ¿no? Entenderse, que puedan tratar de silenciarme por otros medios, etcétera. Pero esto definitivamente ha modificado, ¿no? Ha impactado, digamos, el ejercicio profesional en mi profesión. Totalmente. Gracias por compartirlo con nosotros, fíjate. Y yo precisamente te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo se hace, Casto, para que tanta, a ver, tanta, ¿cuál será la palabra? Podredumbre, ¿no? O sea, no te anestesie ni te convierta en un ser oscuro, que no lo eres para nada, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos personales tienes para no perder la indignación ante situaciones como estas? Mira, Elizabeth, es un tema bastante difícil, ¿no? Que me ha costado en mi vida porque es bastante, o sea, tú tienes que tener una compensación, ¿no? Interior, porque es tanta la podredumbre que le toca a uno ver, que uno pierde a veces la esperanza, uno pierde, pero esto lo que me ha hecho a mí es como ser más realista, más, por supuesto, resiliente en el sentido de que no me va a afectar, no me sorprenden las cosas que uno ve. Pero es difícil a veces vivir, digamos, en este mundo en el cual me toca a mí reportar las noticias malas. Y uno a veces quisiera tratar digamos, de reportar otro tipo de cosas más agradables, eh, qué sé yo, noticias más positivas, ¿no? Pero eh, yo creo que en esa tarea yo siento que tengo un compromiso no podría dedicarme a otra cosa sino a eso. Y es algo que, no sé, está en mí, pues es parte de lo que ha sido mi especialización. Y obviamente he vivido durante estos 25 años que llevo aquí, ha habido muchos altibajos. Por ejemplo, y yo creo que tú también, Elizabeth, que tú viviste muchos de esos altibajos aquí desde el principio, cuando hubo aquel golpe en el 2002, fue como una ruleta rusa. Un día dice, bueno, se fue Chávez, al día siguiente Chávez está de regreso. Y así hubo numerosas ocasiones en cada elección, por ejemplo, en el referéndum revocatorio que me tocó viajar, por cierto, a Venezuela, digamos, unas semanas antes del revocatorio. Estuve, por cierto, en la finca de los Chávez, que se llamaba La Chavera, me metí para allá porque tenía unas fuentes que me estaban informando sobre la corrupción tremenda que había desatado la mamá de Chávez en la Fundación del Niño en ese momento.
y cómo millones se habían perdido. Me dieron una serie de documentos y, y alguien me dijo, mira, ¿quieres ir a la Chavera? Claro, por supuesto. Entonces fuimos allí, nos interceptaron, ¿no? Yo dije, mire, yo soy un periodista internacional, me dejaron ir, pero ese tipo digamos, de retos, de oportunidades, es muy difícil para mí como periodista, digamos, decirle que no, pues, ¿no? Parte eh, eh, no solamente del compromiso, sino también de la adrenalina que significa eso. Pero esto ha afectado, por supuesto, porque, eh, como dije, pues, ¿no? Hay una necesidad de tratar de tratar de transmitir un mensaje positivo, ¿no? Y bueno, la vida me ha llevado a enfocarme más bien en estas cosas de denuncia que de alguna manera para mí tienen un aspecto muy positivo porque se destapan cosas que no se conocen. A mí me gusta enfocarme en esos ángulos donde se demuestra, digamos, toda esta corrupción que hemos visto, ¿no? Hasta el cansancio. Y a veces he intentado hacer cosas positivas. Por ejemplo, yo establecí una fundación que se llama The Venezuelan American Archives con el objetivo de tratar de documentar toda esa larga historia muy interesante, poco conocida, entre Estados Unidos y Venezuela. Es decir, una cosa que comienza básicamente con Francisco de Miranda, que como ustedes saben, después que escapó o sea, para escaparse de la persecución española, porque estaba en la conspiración, él estuvo varios meses en Estados Unidos, se reunió con George Washington. Luego Bolívar estuvo también un par de meses cuando venía de España en Carolina del Norte y hay un montón de historias interesantes que muestran que hay una relación que a veces no ha sido la mejor, pero ha sido también interesante. Por ejemplo, el año pasado recibí unos documentos del Congreso de los años 1810-20, o sea, 1810-1920, que narra documentos del Congreso, discusiones del Congreso que están documentadas, que narra cómo, por ejemplo, Estados Unidos le facilitó el dinero a Bolívar para comprar armas para la liberación de Venezuela. Luego está este intento importante en el 1817 de lo que llaman la fundación de la República de la Florida, que fue un intento realizado para apoderarse de la Florida desde Venezuela. Entonces vino digamos, un barco, no sé si ustedes conocen esa historia, pero eh, eh, salió un barco desde la isla de Margarita, a bordo, capitaneado por un general escocés que se llamaba Gregor MacGregor, cuya, que estaba casado, por cierto, con una de las hermanas de Bolívar, y esta persona llegó hasta, bueno, fue a Nueva York primero, después fue a Pensilvania, consiguió fondos y entonces invadió el norte de la Florida en una isla que se llamaba la isla de Amelia y básicamente fundaron una república que se llamaba la República de las Floridas, cuyo presidente fue Pedro Gual, un venezolano. Y digamos, ese intento de liberar la Florida duró apenas 6 meses porque después hubo una negociación y a partir de esa negociación es que España decide venderle, entre otros factores, decide venderle la Florida a Estados Unidos eh, por $7 millones. Y de modo que la relación entre Venezuela y Estados Unidos es de larga data. Y bueno, me llamó la atención eso, quería documentar. Tengo un libro que no ha sido publicado todavía sobre la vida de Marcos Pérez Jiménez en Miami, por ejemplo, muy interesante, lleno de aventuras de espionaje, etcétera. Mucha gente no lo sabe, pero Marcos Pérez Jiménez fue considerado un testigo, perdón, un autor intelectual del asesinato de John F. Kennedy por múltiples razones. De modo que eso es una de las cosas que he querido hacer como para tratar de ayudar, de iluminar, ¿no? Pero otra vez la realidad me lleva al punto
tener que enfocarme en esta lucha, digamos, informativa para tratar de destapar lo que está pasando en Venezuela. Fíjate que es una ironía. Primero, muchísimas gracias porque no estaba al tanto de nada de lo que estás compartiendo ahí con nosotros, ¿no? Hoy con nosotros. Y resulta que es una ironía hermosa, además, ¿no? Saber que, o sea, que un venezolano en el exilio está ordenando hoja por hoja la historia de cómo otro país y personajes medio olvidados ayudaron a que Venezuela naciera libre, ¿no? Increíble, de verdad que gracias por ese trabajo, Castro. Pero Carlotita te tenía una pregunta. A ver, Carlota, adelante. Es que estoy hilando todo lo que Casto comenta desde muchos puntos de vista, ¿no? Y además que yo me empeño en poner las cosas en una perspectiva del corazón, porque no importa lo que hagamos, somos realmente lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Y pues lo que es esencia personal, uno lo pone en todo lo que hace, ¿no? Entonces, fíjate, a ti y a mí, Castro, nos une, nosotros tenemos un hilito conductor, además de todo lo evidente. Tú y yo tenemos una gran admiración por María Corina Machado. Y cuando tú hablas de todo esto, de esta conexión de los Estados Unidos con Venezuela, histórica, hay una conexión actual que para los venezolanos es fundamental en el verdadero sentido de esa palabra. Y además definitoria también. Hace unas horas eh, te escuché en una conversación con Nitu, donde tú comentabas que tú sentías que la presencia, la persona y lo que representa María Corina es algo que los Estados Unidos maneja con certeza hoy en día y con bastante claridad, ¿no? Y yo te escuché un día, eh, ¿cómo se llama? Describir la campaña de María Corina. Yo te la escuché describir con estas palabras. Tú dijiste que ella despertaba un fervor casi religioso, como si fuese un ser místico que ejerce un liderazgo espiritual con una luz que proviene de ella. A mí me impactó eso porque se me hizo una visual muy clara, se me hizo una imagen, ¿no? Y pues por supuesto eso conecta con lo que sienten muchos venezolanos. Pero explícanos qué fue lo que tú sentiste, qué viste tú, cuál fue tu percepción que te llevó a describirlo o a describir la conexión de ella con la gente de esa forma. Bueno, Carlota, yo creo que lo que estamos experimentando, viviendo, transitando en Venezuela, aparte de una lucha a diferentes niveles, ¿no? Político, en estos momentos militar, económico, por supuesto, también no se puede obviar que esto es una lucha espiritual. O sea, cuando uno ve la manera como se mueven las fuerzas del mal, ¿no? Eh, y además, cómo el régimen también quiere plantear esto en el terreno espiritual, ¿no? Incluso no solamente a través de todas estas prácticas eh, de brujería, etcétera, que han sido también documentadas, eh, ha tratado de alguna manera secuestrar, ¿no? Todo ese tema de la fe en los venezolanos, de modo que para tener la visión completa, tú tienes que entender que aquí también hay una lucha espiritual, ese es el primer punto. Esto no es solamente una lucha material, una lucha específica, es una lucha entre fuerzas, digamos, que están promulgando un modo de ver las cosas. En el caso del régimen, es una lucha por mantener todo este estado de cosas a través de la violencia, a través de la violación de derechos humanos, de la tortura, ¿no? Esto para mí es una lucha del mal versus una lucha que, de los que no queremos, los venezolanos que estamos pensando que esto debería terminar. Entonces,
a María Corina le ha tocado esa, o sea, ella ha surgido, digamos, en esta coyuntura, ¿no? Y además ella lo ha asumido también, ¿no? Como una manera espiritual, ella también ha enfocado esto de una manera como una lucha espiritual y eso es lo que yo creo. Yo creo que para entender bien lo que está pasando hay que entender esto como una pelea entre fuerzas del bien y fuerzas del mal, aunque eso, por supuesto, es poco periodístico, ¿no? O sea, es poco objetivo, un periodista hablando de fuerzas sobrenaturales, pero definitivamente hay que tomar en cuenta estos factores porque yo creo que esto está jugando un papel fundamental en este momento. Y María Corina ha tenido, digamos, o sea, ha surgido en una circunstancia que la pone a ella en este momento en el centro de esa pelea espiritual, ¿no? De esa lucha entre el bien y el mal. Y porque además ella lo dice muy claramente, ¿no? O sea, no hay intermedio. O sea, si tú no haces nada, estás a favor del mal. Hay que combatir el mal y todas las maneras de combatirlo es parte de esta lucha y yo creo que María Corina tiene esta misión, ¿no? Que a lo mejor ella no se lo esperó, o a lo mejor ella no lo buscó, pero las circunstancias lo han llevado a este punto y sobre todo también porque la gente ha puesto una fe, digamos, en este proceso. Ella ha tratado de transmitir un mensaje también atendiendo esa petición. La gente no solamente espera un cambio, sino que tiene fe de que ese cambio se produzca. De modo que aquí se involucran estas fuerzas de otra vez esta lucha del bien y el mal. Y yo creo que sí, efectivamente, me parece que María Corina encarna en este momento, digamos, o sea, es una de las figuras visibles, ¿no? Que está peleando abiertamente en contra de esto. Eh, y yo creo que es importante, a mí me pareció muy importante destacar esto porque cuando la gente entiende que aquí hay un elemento sobrenatural, yo creo que la gente entiende que también tiene que haber una lucha desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso es que es tan importante todo este tema. O sea, cuando tú ves a María Corina que se pone encima un rosario, por ejemplo, o trata y repito, ¿no? Estoy hablando de un tema que como periodista es un tema que no es un terreno muy propicio, digamos, para uno como periodista comentar, pero yo además de ser un periodista soy un hombre de fe también. O sea, yo soy una persona que a lo mejor a ustedes no les salió en esa investigación que hicieron, pero yo también he estado, tengo una formación religiosa, digamos y una formación que, por cierto, me ha ayudado en mi trabajo, ¿no? Como periodista. Muchas veces yo hablo de la vocación, ¿no? Y esto es importante porque para uno poder soportar todas estas presiones y esta manera de tener que lidiar con esto tan negativo, uno tiene que tener ayuda también, ¿no? Uno tiene que tener, digamos, no solamente el convencimiento, sino también la, tienes que tener fe en lo que estás haciendo y en lo que se quiere lograr. Y yo creo que sí, yo creo que María Corina, no estoy diciendo que ella es una persona mística, ni es una persona señalada, ni es una persona tipo Mesías, ¿no? Muy lejos de eso. Me parece que en estas circunstancias en las que estamos, a ella le ha tocado jugar un papel. Ella ha venido tratando de hacer algo desde hace muchos años y se dio esta circunstancia, ¿no? Ahora, yo creo que estas circunstancias se dieron por múltiples razones, pero también como parte de esta pelea, ¿no? Yo diría, eh, en estos terrenos donde no solamente, digamos, el tema de la investigación policial o la acción militar actúan, sino también actúa y por eso es que es muy importante que cuando la gente habla de qué esperamos, bueno, la gente también tiene sueños, ¿no? La gente espera cosas concretas
que se realicen en este proceso. Y yo creo que es una parte importantísima de este proceso, ¿no? La parte espiritual, la parte que no se ve, digamos, pero que efectivamente ejerce un gran poder, un gran poder. Y si no existiera esa fe, obviamente tendríamos venezolanos básicamente entregados a la derrota, ¿no? Yo creo que la gente se mantiene activa, el optimismo se mantiene porque la gente tiene fe de que esto de alguna manera va a ser superado y va a ver los cambios que todo el mundo espera. Así es, Castro. Y déjame decirte algo, que esa formación religiosa sí la tienes muy marcada y se nota además cuando hablas y sobre todo cuando hablas del país, ¿no? Fíjate, y algo curioso, en este momento del país, para darle la oportunidad, digo, a la gente que tenemos por ahí, que ya yo veo que las manitos están levantadas. Fíjate, hay algo curioso en este momento, y es que mientras una parte de la gente se aferra a eso, ¿no? Ese lenguaje espiritual, a la fe, a la misión, a la certeza de que lo vamos a lograr, eh, como dice María Corina, y por otro lado vemos la parte instalada en una parte vive instalada en el escepticismo absoluto, ¿no? En el aquí no va a pasar nada más. Que digo que esa parte cada vez es mínima, es increíble, pero yo siento que eso es una porción miniatura, ¿no? Entonces, fíjate, entre esos dos extremos, los que esperamos, o los que esperan ese milagro instantáneo, vamos a decir así, ¿no? Y los que ya se resignaron, desde lo que sabes, desde lo que ya has visto por dentro de las estructuras del poder, ¿qué escenario ves más realista para una transición en Venezuela? O sea, ¿qué ves? ¿Un colapso interno, la presión externa? ¿Ves una negociación forzada? O como dicen aquí, todas las anteriores. Sí, es una pregunta difícil de responder porque es una situación muy fluida la que estamos viviendo en este momento. Hay múltiples factores, no solamente es el factor de Venezuela, digamos, en sí mismo, que ya de por sí es bastante complejo, sino también otros factores de la geopolítica y luego de la política dentro de Estados Unidos, ¿no? Que están influyendo, es decir, cosas que quizá al principio de esta campaña no se vislumbraron, pero ahora están posiblemente jugando un factor, de modo que no es fácil, ¿no? Predecir qué es lo que puede ocurrir, pero digamos basado en, como tú dices, ¿no? Basado en las cosas que he estado viendo, o sea, yo lo que veo es que hay una situación, eh, o sea, que se aproxima o que se dirige a una resolución, ¿no? Y cuando uno establece, digamos, los costos de continuar con lo que sigue o, o forzar un cambio, si lo pones todo en una balanza, la balanza se inclina decisivamente hacia el lado del cambio por las múltiples implicaciones que tiene, digamos, no solamente para los venezolanos, sino también para Estados Unidos y para la región. Es decir, una de las cosas que me ha sorprendido es cómo después de el inicio de esta campaña, de esta nueva política de super máxima presión, incluyendo militar, muchos países que nunca se atrevieron a levantar la voz contra Venezuela han comenzado a hablar abiertamente sin ningún problema. Es decir, tienes, por ejemplo, el caso de, comenzando por Guyana, Trinidad, luego tienes en Centroamérica, tienes Panamá, tienes Costa Rica, eh, República Dominicana, es decir, República Dominicana había sido básicamente un refugio de chavistas. Hay mucha más gente levantando la voz y hay un convencimiento que la gente lo está diciendo de que esto no puede continuar, porque una de las cosas que la gente aquí en Estados Unidos, los que toman las decisiones, saben, pero que no lo están diciendo lo suficiente, es que el tema de Venezuela es mucho peor de lo que se está diciendo. Es decir, está por supuesto el tema del narcotráfico, y esto es importante. Hay toda una eh, infraestructura trabajando para eso desde hace muchos años, pero al mismo tiempo hay una serie de alianzas, hay una serie
digamos, de mecanismos, de maneras como este régimen influye de una manera perniciosa, por supuesto, en todas partes, ¿no? Es decir, cuando veamos el tema, por ejemplo, y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, el tema de los fondos. Es decir, cuando hablamos de Estados Unidos dice que Venezuela exporta 500 toneladas, ¿no?, de cocaína al año. Pero vamos en perspectiva. ¿Cuánto dinero ha producido Venezuela como producto de la, de la actividad criminal? Hay una estimación que hace Transparencia de Venezuela de que más o menos son 8.000 millones de dólares anuales por la venta de cocaína. Estaríamos hablando en 10 años, 80.000 millones. Yo creo que esa cifra es demasiado conservadora, hay que cambiarla. Yo creo que esta gente ha logrado producir varios centenares de miles de millones de dólares, es decir, una cifra quizá superior al medio trillón de dólares que en este momento tiene el régimen. Y cuando tú tienes medio trillón de dólares, puedes sobornar a quien te dé la gana. O sea, tú puedes cambiar, tú puedes modificar poderes, puedes comprar, incluso hay denuncias que todavía están en procesamiento de intentos que ha hecho la dictadura de sobornar gente dentro de Estados Unidos, dentro de las agencias federales de Estados Unidos, aparte de, por supuesto, financiar todo ese cabildeo feroz que ellos están haciendo con diferentes intereses. Pero estamos hablando de una cantidad increíble de dinero que ha financiado candidatos en todas partes. Se habla de que el propio Petro se montó en el poder gracias al apoyo, pero además toda la capacidad para modificar, robarse elecciones, eso también está documentado. La posibilidad de adquirir armamento peligroso verdaderamente para Estados Unidos, la posibilidad de mantener una red, digamos, de intereses. Esto va mucho más allá del simple tráfico de cocaína, que ya es bastante importante, ¿no? Es decir, estamos hablando de una organización, como ha dicho, por supuesto, la administración, que controla un país, controla las Fuerzas Armadas, controla las instituciones, pero mucho más que eso, controla gobiernos en el mundo, que tiene alianzas eh, muy peligrosas y que probablemente y tiene una estructura, por supuesto, del crimen que se mantiene activo. Es decir, todas estas operaciones continúan. Por ejemplo, recientemente hubo una investigación que todavía me toca publicar esto, de cómo el Estado Apure el día de hoy tiene por lo menos 50, 60 pistas que siguen utilizando para transportar cocaína fuera por vía aérea, luego en el estado Zulia. Es decir, hay una poderosa infraestructura y cuando hay infraestructura hay compromisos, ¿no? Hay asociaciones con mafias en Europa, mafias en China, mafias en el Medio Oriente. Es decir, esto es realmente el problema de Venezuela, es un problema de proporciones globales. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cuando yo me enteré del tema cuando salió la noticia de que Estados Unidos había decidido desplegar el portaaviones, yo creo que más que, digamos, una muestra de poderío, yo creo que es también producto de la preocupación de qué tipo de armamento pueda tener escondido la dictadura en este momento. Que hace falta digamos, un muro, un pararrayos como el portaaviones Gerald Ford frente a Venezuela. Es decir, que realmente estamos frente a una situación que no es solamente un tema de Maduro se va del poder, no, es un problema de que hay una estructura muy poderosa, una alianza que implica muchos gobiernos, que implica muchos empresarios, muchos financistas en Venezuela, en América Latina, en Europa, en Asia, y esto es la razón por la cual Estados Unidos y esta es la percepción. Por eso que Estados Unidos piensa que esto no pudiera, no puede contener, no puede continuar, porque si continúa, Venezuela nunca va a dejar de ser un factor
de interferencia y de peligrosidad para Estados Unidos de una manera como nunca antes otro cartel, ni siquiera el cartel de Pablo Escobar representó el tipo de peligro para Estados Unidos. Y aquí está en juego, digamos, una serie de estrategias de la propia administración Trump, y toda esta decisión de desplegar está basada en el hecho de que ellos están viendo el nivel de peligrosidad que hay aquí, que es mucho mayor, que es una cosa totalmente inédita, que si tú la dejas continuar, entonces básicamente se va a quedar, va a seguir operando como está operando, y van a seguir repitiéndose situaciones como posibles invasiones, ataques directos, por ejemplo, con armamento, sobre todo de fabricación iraní, incluso, eh, digamos, misiles de largo alcance, etcétera. O sea que estamos hablando de una situación grande por la cual yo digo, Estados Unidos cuando tomó esta decisión, que es una decisión que no es fácil, ¿no? O sea, desplegar toda esta cantidad de activos, no solamente es un costo, sino también un impacto político dentro de Estados Unidos, y el costo de retirarse, en mi opinión, sería muchísimo más alto del costo de sacar a Maduro del poder, de terminar con la tarea. Y el problema todavía se agrava más si metes en la ecuación a un tipo como Gustavo Petro, que básicamente también está en esta alianza, forma parte. Yo entrevisté recientemente al exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Él dice que él está convencido de que Gustavo Petro ganó el poder gracias a los carteles de la droga. Es decir, la expansión del negocio de la cocaína en Colombia es lo que le abrió las puertas a Petro. Y Petro quiere continuar, ¿no? Y de modo que la amenaza ahora no es solamente Venezuela, es también Colombia, y esto ya es una cosa, Colombia es realmente el sitio, el centro de la producción mundial de cocaína, pero si tú controlas Venezuela, puedes controlar Colombia. De modo que los intereses geopolíticos son tan altos, tan importantes, tan decisivos, que yo creo que Estados Unidos tiene que tomar una decisión. Yo creo que ya tomaron la decisión, ¿no? Están midiendo ahora el tema de los costos, de los riesgos que ellos, y naturalmente las situaciones de la política local, que como ustedes saben también se ha complicado, el tema del cierre del gobierno, por ejemplo, y otros factores, pero fundamentalmente eso es lo que a mí me lleva a decir que efectivamente Estados Unidos está obligado a terminar con la tarea. Yo iba, Gracias. Deborita, si te dejo para que le des la oportunidad a la gente de que pregunte. Sí, pero te iba a decir que, bueno, finalmente, si hay algo positivo en todo esto, Castro, es que ya la comunidad internacional, bueno, y especialmente los Estados Unidos, terminó de entender la dimensión transnacional del régimen, del narcorrégimen venezolano, ¿no? Ya finalmente vieron el tamaño del monstruo. Exacto. Exacto, dale, Deborita, perdón que te interrumpí. Sí, gracias, Castro, porque nos has descrito en profundidad, ¿no? Lo que estamos enfrentando. Es lo que llaman aquí el rabbit hole, o sea, la cueva del conejo, ¿no? Que va y se bifurca por todos lados y aparece por allá y aparece por acá. Así es este problema de grande. Y bueno, vamos a abrir la sala a las preguntas, que esto es una de las maravillas, ¿no? De estos spaces, que los amigos que están aquí, que tuvieron la amabilidad hoy de estar aquí acompañándonos, se van a sentir muy honrados de hacerte preguntas y de compartir contigo, un periodista de excelencia, como ya hemos podido escuchar. Y la primera pregunta, discúlpame, Alea, pero se la voy a dar a José, que la vez pasada se quedó con la manita y le prometí que su pregunta iba a ser la primera o esta noche. José, te cedo el micrófono. Gracias, señora Débora, Elizabeth, Desobediente, bueno, y a todos de la A a la Z que están acá esta noche en este gran space con este gran profesional, gran hombre de fe que de verdad nos tiene maravillados con todo lo que nos ha
expresado esta noche, nos ha dicho, señor Ocando. Verdaderamente escucharlo para nosotros es un privilegio, ¿no? Privilegio. Bueno, voy con mi pregunta. Fíjese bien, tal cual como usted lo ha dicho, lo que acaba de decir usted de todo este monstruo que hemos nombrado, Estados Unidos por eso dice que este es el cartel más poderoso del mundo, ¿no? Y usted pues nos los acaba de escribir todas las conexiones, el dinero que tienen, que pueden comprar conciencia, países, todo eso que ya eso se había comentado. Ahora le pregunto, señor Castro, ¿cuál ha sido para usted, dentro de ese trabajo tan profesional que usted ejerce y que lo ejerce de muy buena manera, eh, eh, ha sido la investigación más impactante dentro de la corrupción del narcoterrorismo en Venezuela? ¿Cuál ha sido el que más le ha a usted impactado, que lo ha hecho profundizar, porque es verdaderamente impactante para usted como un periodista de investigación de su calibre, pues que usted tiene toda esa facilidad de esa información, de esas fuentes tan precisas que usted ha mantenido durante, que nos los ha narrado tanto en tanto tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido para usted lo más impactante? Bueno, Gracias por la oportunidad, señor Castro. sí, no, gracias por la pregunta. Mira, a mí me ha tocado hacer muchas investigaciones, ¿no? Mi libro Chavista en el Imperio básicamente fue basado en esa cantidad enorme de casos de chavistas tratando por un lado, apoyar un régimen socialista y al mismo tiempo vivir las mieles del capitalismo. Pero mira, yo diría, por cierto, Elizabeth, quería decirte que el premio Emmy lo ganamos por un documental que hicimos sobre el Chapo Guzmán. Se llama, fue un trabajo que hicimos, por supuesto, el equipo. A mí me tocó producir de los 5 segmentos de ese documental. Yo produje dos documentales, perdón, 2 segmentos y nos ganamos ese Emmy nacional. Es decir, es un Emmy bastante complicado porque es un Emmy donde se compite con los canales grandes, ¿no? Como CNN, como Discovery, CBS, etcétera, y ganamos en esa pelea. Y ese mismo día, esa misma oportunidad, por cierto, también ganó una nominación, otro trabajo que yo hice sobre los bolivianos. Pero aparte de eso, mira, la investigación más impactante es una investigación que estoy haciendo ahora sobre esto que estamos hablando, el tema de las redes financieras, el régimen, o sea, todas estas conexiones que muchas de las cuales todavía no puedo contar porque están en este momento, digamos, sucediendo, digamos, todas estas investigaciones, porque me ha dado esto que yo les estaba diciendo, ¿no? O sea, esto realmente es un problema gigantesco, no es un tema solamente de una corrupción de los hijos de Cilia o de Nicolásito o de las hijas de Diosdado Cabello, no, no, esto es una cosa realmente gigantesca y para mí eso ha sido me ha cambiado, digamos, la visión de este problema, porque al principio uno pensaba que era un tema simplemente de, bueno, hay que reorganizar PDVSA, parar el tráfico de drogas y reimpulsar, pero esto va más allá, tiene unos mecanismos, digamos que, por eso es que se ven muchos políticos de otros países interviniendo, los españoles, Zapatero, el propio presidente Sánchez, tienes a Petro, tienes a la Claudia Sheinbaum de México, tienes a Rafael Correa cuando estaba antes, tienes a Lula. Es decir, aquí hay unos intereses súper poderosos eh, a una magnitud, y esto repito, ¿no? Es parte de una investigación, es una de las investigaciones que más me ha impactado, que otra vez digo, no está concluida, pero, o sea, como yo veo las cosas en este momento, es que Venezuela
la caída de Venezuela significaría la caída de una plataforma importante para estas redes, para la izquierda continental mundial, diría yo, que son al mismo tiempo redes criminales, ¿no? Redes que se nutren, que alimentan todos estos políticos que ustedes ven de la izquierda, ellos reciben dinero de estas actividades financieras. ¿Ve? Estos tipos tienen, por ejemplo, todos los políticos tienen cuentas privadas, tienen dinero detrás y sus familiares. A Petro, por ejemplo, se le ha investigado en el pasado y él tiene cuentas en paraísos fiscales. Todos los políticos tienen y una vez que tú aceptas un dinero, digamos, 3, 4, 5, 10 millones, 15 millones, 20 millones de dólares en una cuenta que está a tu nombre, ya tú prácticamente no puedes hacer nada, es un rehén de esta gente. Y esto ha sido una de las tácticas que ellos han utilizado. Digamos, primero te compran y después entonces te dicen, mira, si tú... Entonces, lo que está pasando en Venezuela en este momento es que si se cae Venezuela, se destapa una olla tan grande que todos estos países tienen el interés de que no ocurra. Entonces, esto para mí ha sido lo más impactante porque ha tenido y así hay muchos políticos que recibieron, yo hice hace un par de años una investigación sobre los políticos socialistas en Chile, por ejemplo, o en Guatemala, hice dos investigaciones y básicamente todos tenían una cuenta privada en varios paraísos fiscales y estas personas trabajan como en un gran concierto, ¿no? Es decir, lo que hacen los izquierdistas en Guatemala está coordinado por los que están en Brasil, con los que están en Venezuela, con los que están aquí en Estados Unidos. Es decir, es una red enorme y ellos utilizan toda clase o sea, utilizan estos fondos para sostenerse, para financiar estas campañas, por ejemplo, como ocurrieron en Chile, estas campañas de violencia como las que se vieron aquí con Black Lives Matter. En Colombia también se vieron ese tipo, o sea, la capacidad que tienen ellos de crear el caos gracias a estos fondos es una cosa verdaderamente importante, de modo que cuando se producen cambios, ellos atacan de esta manera, pero tienen mucho dinero para pagar, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en Estados Unidos como recientemente, por ejemplo, un grupo de organizaciones todas de izquierda, eh, patrocinadas por el senador demócrata Bernie Sanders, que es comunista. eh, Todas estas personas han recibido dinero de la dictadura en efectivo. Es decir, estas son redes gigantes que es parte, o sea, esto es parte de la lucha también. Hay que destapar esto, pero el problema fundamental para mí, esto es la cosa impactante, es que al caer Venezuela, todas estas redes se pueden, o sea, reciben un golpe tremendo y por eso es que uno ve mucha gente trabajando en esta dirección, ¿no? De evitar que esto, no estoy diciendo que estas personas que están diciendo ahora que la caída de Maduro sería catastrófica, sería un error, hay voces que están diciendo, no estoy diciendo que esas voces estén siendo compradas, pero esto forma parte de un ecosistema de una gran magnitud y muy peligrosa y eso es una cosa que me ha impactado, ¿no? Ese descubrimiento, y es importante, yo creo que Estados Unidos también lo está viendo, o sea, toda esta amenaza de diferentes niveles es lo que está motivando esta acción de Estados Unidos, pero es importante entenderlo porque a partir de este entendimiento es que vienen las tareas para el futuro inmediato, una vez que logremos el cambio en Venezuela. Gracias, Castro. Alea, por favor, tu pregunta. Muy buenas noches, señora Débora, señor Ocando, a todos los miembros del equipo y a mis hermanos de Operación Venezuela. Yo quería iniciar un poco haciendo una presentación. Tengo algunas cosas que me parece importante decir y aportar. Mi nombre en el medio realmente es Mergitur, pero me conocen como Alea en las redes sociales. Yo soy el corresponsal y soy el postproductor y funjo junto con algunas otras funciones
que tienen que ver con la información que nosotros procesamos y otras cosas más, ¿no? Esta noche yo quiero hablar un poco de nosotros porque Operación Venezuela es un equipo interdisciplinario. Se compone por hackers, se compone por personas como yo que estoy encargado de la parte de postproducción y podemos decir prensa, comunicaciones. Pero con el paso de los años nosotros hemos ido con la constancia, la moral, la ética y el espíritu fuerte que abarca un poco el tema de la guerra espiritual. Hemos logrado atravesar todo tipo de pruebas, traiciones, nos han estafado, bueno, ataques de todo tipo, persecuciones, riesgos de vida, muchísimas cosas que nos han llevado hasta este punto actual, en el que ya no solamente nuestro trabajo de extracción de información veraz queda en las redes, como pasaba hace unos años. Ahora nosotros logramos pues una independencia porque ya no tenemos intermediarios para elevar esa información a las instancias internacionales que se encargan de ejecutar la disciplina. En este caso puedo hablarles, como ustedes deben recordar, las sanciones de Chevron. Las sanciones de Chevron, en un principio se había hablado en la última vez que se les iba a dar una extensión del tiempo, y debido al trabajo que nosotros hicimos con la cuestión petrolera de Venezuela y elevar esa información a las instancias como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y algunos otros más que hoy en día tenemos, bueno, las sanciones para Chevron se adelantaron velozmente, de la noche a la mañana hubo ese cambio. Ese trabajo es trabajo de Operación Venezuela, entre otros más. ¿Por qué quiero decir esto? Porque somos un equipo interdisciplinario de gente profesional altamente comprometidos con la moral, con la verdad y con un espíritu fuerte. Tenemos a Kuro, que es una persona, él es ingeniero y tiene de los más altos estudios en ciberseguridad, y es una de las personas que tiene las mayores capacidades del equipo para, no solamente como visión y organización del equipo, sino también para los tipos de ataques que hacemos, cómo los hacemos y una serie de cosas que bueno, ameritan un nivel de conocimiento y de compromiso importante. Alea, Yo les... Alea, Sí. discúlpame. El señor Casto Ocando está aquí esta noche para responder las preguntas, ¿verdad? Y yo quisiera que tú, con todo ese conocimiento que tienes, le hicieras una pregunta específica. Lo que ocurre, Por favor. señora Deura, con todo su respeto, es que aquí hay algunos temas que a mí me parece importante mencionar. Yo quiero hacer esta presentación para que la gente que nos escucha pueda entender Pero es que lo que yo quiero decir. Pero es que este no es el momento. Tenemos un invitado especial que es el periodista Casto Ocando y yo quisiera que tú le hicieras una pregunta. Débora, Bueno, entonces déjeme... Perdón, si no se puede hacer la pregunta por respeto al invitado y a las personas que tienen la manito levantada, entonces, Débora, alguien más que haga una pregunta por favor, No, para Castro. Gracias. Alea la va a hacer. Bueno, yo me gusta pensar que es un espacio democrático. Yo puedo redireccionar la pregunta. Entonces, me gustaría hacer entonces al señor Ocando una pregunta, porque el señor Ocando dice que el régimen dispone de una gran cantidad de dinero y nosotros tenemos pruebas contundentes de que el régimen está quebrado en sus reservas nacionales y en sus reservas internacionales, y que hay una variedad de países adicionales a los que se asocian al régimen. Podemos decir Rusia, Irán. Realmente nosotros estamos hablando de países potencia que tienen voz en el G7, que tienen voz en la ONU y que tienen relaciones comerciales con el régimen desde hace años. Incluso en las cuentas bancarias de esos países, el régimen no dispone ahorita de dinero. Entonces, esto me llevaba a lo que tiene que ver el positivismo, porque nos parece que la información veraz es importante para que la gente pueda tener un positivismo, y muchas veces periodistas, yo no dudo del señor Ocando, sino dudo desde las fuentes. Por eso la presentación. ¿Ves? Alea, perdona, la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿quién fue el que le facilitó a usted esa información? Porque esa es una información que nosotros tenemos pruebas que no es así. No creo que él pueda responder eso, y mucho menos al aire. Bueno, por Mira, eso. Entonces, por eso, como yo sé que él no lo puede responder por obvias razones, pues me parece importante haber dado primero una información, porque yo creo que si llego aquí, hola, buenas noches, soy Alea, para dar una información como esta, a lo mejor no se nos considera. Y eso no es así. Nosotros tenemos un esfuerzo de hace varios años, perdóname, y sabemos lo que estamos manejando. Discúlpame, no es el tipo de espacio, no es el momento. Creo que no sabes cómo funciona Venezuela Late.
Perdóname, no queremos ser maleducadas ni mucho menos, pero realmente nosotros tenemos un corte de programa. Este es un programa bien producido y bien pensado, y pues tenemos que respetar el corte del programa y al invitado y los tiempos, ¿ok? Mira, permíteme hacer mi comentario. Em, Repito lo que yo dije de que es una investigación en progreso. Obviamente, las fuentes son de primera categoría. eh, el régimen puede estar quebrado, y una de las razones por las cuales está en crisis, digamos, sobre todo por el tema de la capacidad de responder, es porque en este momento la ofensiva de Estados Unidos, que no solamente es militar, sino también es de investigación financiera. Como ustedes saben, hay organismos importantes, por ejemplo el FinCEN del Departamento del Tesoro, que está investigando, pero el tema de las finanzas ahorita ha pasado básicamente, o sea, ya esto no se maneja a nivel de cuentas bancarias, sino a través eh, de criptomonedas, ¿no? Y ha habido una migración importante de todos estos recursos a través de plataformas de criptomonedas muy importantes, que como por su naturaleza son transacciones anónimas, y una parte importante de estos dineros se están manejando en este momento a través de muchos de los pagos que se están haciendo. No se están haciendo a través de la banca tradicional, sino a través de criptomonedas, a través de crypto wallets, o sea, carteras digitales, ¿no? Pero lo que yo quería decir era que a lo largo de los años, por ejemplo, cuando Chávez murió, Chávez dejó un fondo importante, bastante considerable, justamente que fue construido para, eh, en previsión de que se produjera un escenario como el que estamos en este momento. O sea, cuando Chávez le dieron el golpe de Estado en el 2002, Chávez, y esto me lo contó el coronel que lo detuvo, Chávez pidió dos cosas, ¿no? Que lo dejaran ir a Cuba, donde lo detuvieron, y que le dieran 7 millones de dólares. Chávez, básicamente, el golpe o el levantamiento militar de abril del 2001 lo tomó prácticamente desnudo desde el punto de vista financiero. Y después que eso ocurrió, después que él superó esa crisis, él dijo: esto no me vuelve a pasar jamás. Entonces, cuadró la creación de un fondo totalmente aparte de cualquier tipo de, digamos, de auditoría, con Rafael Ramírez, y el fondo fue alimentado por todas estas transacciones, que incluía, por supuesto, el narcotráfico, pero también la venta ilegal o con sobreprecio del mismo petróleo y otro tipo de contrabandos, y fueron estableciendo un fondo extraordinario, un fondo grande, que después quedó en manos de Maduro, ¿no? Bueno, no se sabe, ahí hay una disputa con Rafael Ramírez, pero ellos han construido una economía paralela completamente al margen, y mucha de esta economía no está en cuentas bancarias tradicionales, está en grandes fondos de criptomonedas, y esto es un hecho, o sea, esto es un hecho. Yo las evidencias las tengo también. Es impresionante la cantidad, y yo me pregunto a veces el tamaño real de la actividad criminal que tiene este régimen, que es mucho más grande de lo que incluso los estudiosos están señalando. Y esto es un dinero. Otra cosa es que puedan moverlo en este momento, porque obviamente también hay una vigilancia bastante detallada. Por ejemplo, muchos de estos fondos se están moviendo en una moneda que se llama USDT, que lo maneja una compañía que está en las Bahamas. Esta compañía eh, está siendo monitoreada por el Departamento del Tesoro. Entonces, muchas de estas transacciones
están siendo investigadas por un lado, pero al mismo tiempo bloqueadas, ¿no? Pero eso no significa que, que los fondos existan. Existen muchas de las compañías, o sea, estos han creado una cantidad enorme. Uno de los trabajos que tiene, por ejemplo, Alex Saab es exactamente eso, tratar de esconder este dinero y realmente lo que pasa es que no puedo compartir la información, pero efectivamente las cantidades son enormes. Ahora, que la puedan utilizar en estas circunstancias es otra historia. No sé si tienen la capacidad para mover o no quieren mover esos fondos, porque una vez que tú mueves un fondo, puedes levantar, digamos, sospechas y ahí pueden venir acciones de, ¿cómo se llama?, de intercepción o de congelamiento probablemente. Y una vez que se investiga una transacción, se investigan todas las transacciones. Entonces, esto puede ser. Pero lamentablemente no puedo compartir, por supuesto, la información, pero puedo asegurar que efectivamente lo que estoy diciendo es así. Gracias, Casto. Y de verdad que, disculpen amigos, pero este es la casa y el invitado es el protagonista de todo este espacio. Así que disculpen esta interrupción, a Ale también le pido disculpas, pero como dijo Carlotica, este espacio tiene unos parámetros, ¿no? Estrella, por favor, te cedo el Déjame micrófono. hacer, perdón que te interrumpa, Débora. Castro, ¿cuánto tiempo más puedes acompañarnos? Bueno, vamos a seguir. Ok, adelante, Estrella. Muy buenas noches. Gracias, chicas, por hacer este espacio y gracias a Casto Cando por tomarse el tiempo para venir y conversar con nosotros. De verdad, yo aprecio mucho el hecho que pueda contestar incluso preguntas del público porque sé que su tiempo es muy valioso. La información que usted comparte de verdad es bastante relevante, especialmente en este tiempo. Fíjese que precisamente hace ya poco más de una hora hay un excolumnista sindicato y exmiembro de la Fundación de Defensa de Democracias. Se llama Joel Mowbray. Es como Mowbray, algo así se pronuncia. Anyway, él está realizando investigaciones sobre cabildeo extranjero y está exponiendo o sea, le ha dedicado hoy dos posts bastante interesantes a Tucker Carlson que hizo declaraciones con respecto a Maduro y bueno, declaraciones que ya todos conocemos. Y él habla de la conexión que tiene Tucker Carlson con Robert Amsterdam, que desde enero del 2020 ha recibido $4 millones del régimen de Maduro. Y bueno, allí desarrolla la información. Yo hice un poquito de traducción y lo posteé en mi perfil para las personas que quieran leer un poquito y también seguir a la persona que hace el trabajo de investigación, ¿no? Porque ha puesto varias partes, es bastante interesante. En base a eso, yo quería comentarle, eh, primero que las personas que trabajan, especialmente que hacen eh, como transacciones con criptomonedas, saben que en Venezuela había minados de criptomonedas bastante significativas y de hecho personas cercanas a mi familia tenían un edificio completo donde se estaba haciendo minado de criptomoneda en Venezuela. Y bueno, ellos tenían esa información, no sé hasta qué punto estaban involucrados en lo que estaba pasando dentro del edificio, pero sí nos llegó la información de una fuente que, por lo menos para mí, es bastante confiable porque son personas cercanas, ¿no? Entonces, y tiene muchísimo sentido porque es muchísimo más fácil poder transar en este tipo de monedas, de criptomonedas que no dejan un rastreo. O sea, es difícil, o por lo menos para ese tiempo era difícil. Ahora hay nuevas legislaciones y cosas que ellos están tratando de implementar para tratar de controlar un poquito eso, ¿no? Sí tiene muchísimo sentido y de hecho, o sea,
Puedo compartir su opinión, independientemente de que no tengo las fuentes que usted está comentando, porque es muy fácil llegar a esa conclusión. Pero mi pregunta específica es que usted siempre comenta en sus videos de YouTube, usted dice que los Estados Unidos, va a atacar, el régimen dentro de Venezuela. Y yo quisiera escuchar un poquito más de eso, ¿no? Porque actualmente tenemos toda esta gama de opiniones de todo el mundo diciendo, va a pasar de esta forma, va a pasar de esto, va a pasar del otro. Yo quisiera que usted pudiera, dedicarnos unas palabras ahorita con respecto a por qué usted piensa eso. Bueno, en primer lugar, no es porque yo lo inventé, sino porque el propio presidente Trump lo dijo, ¿no? Que estaba considerando ataques internos. Pero aparte de eso, es porque hay una serie de preparativos muy específicos. Por ejemplo, este tema de que se han tomado el trabajo, la inteligencia militar y la inteligencia en el terreno, ¿no? Donde participa también la CIA y muy posiblemente otras agencias occidentales, por decirlo así, han identificado, eh, digamos, objetivos militares dentro de Venezuela y ese tipo de trabajo, que es un trabajo, por ejemplo, cada vez que pasa un avión cerca de las costas de Venezuela, y los aviones, sobre todo espías, han estado pasando con bastante frecuencia, han pasado también estos bombarderos, ellos están midiendo el tipo de reacción, ¿no? Y no estoy hablando de reacción en cuanto a ataque, sino si se activa, por ejemplo, qué radares se activan cuando pasa un avión cerca, porque eso les permite a ellos detectar información de cuáles pudieran ser los objetivos para atacar en una estrategia de o sea, si cuando quieres enfocarte en objetivos dentro de Venezuela, la primera, y esto es una cosa que han dicho los especialistas, el primer objetivo es eh, provocar interrumpir, digamos, la capacidad de comunicación interna, ¿no? Y obviamente el primer paso es destruir las capacidades de radares, por ejemplo, o de telecomunicaciones de la dictadura. Y toda esta preparación que ha habido, muy detallada, ¿no? Y no solamente implica estos objetivos elementales, digamos, los primeros que serían radares, serían torres de comunicación, sino también lugares militares, bases militares, incluso eh, pistas de, que utilizan las narcoavionetas, obviamente bajo protección del régimen, incluso depósitos de armamento. Todo esto, el objetivo fundamental es un ataque interno. Ahora, la decisión de atacar, por supuesto, es una decisión compleja, porque una vez que tú atacas, no puedes parar. Una vez que se inicia algo, tú tienes que ir hasta el final. Entonces, si el objetivo que ellos han planteado, que es básicamente decapitar al régimen, por un lado, y luego desmantelarlo, pero la primera fase es decapitar, tú tienes que lograr ese objetivo, con cualquiera que sea la estrategia, sea si se va a producir una intervención muy específica para capturar o eliminar a estos objetivos, y hay como probablemente una veintena de objetivos, entre los cuales por supuesto destaca la cúpula primigenia del cartel de los soles. Tienes que considerar todas estas acciones aleatorias, donde pudiera haber reacciones, como, o sea, es un tema complejo desde el punto de vista de la planificación militar, pero esto es parte del trabajo que ya se ha hecho, que ya está incluso bastante adelantado, bastante definido, y eh, eh, digamos, es como la antesala del siguiente paso, que es una intervención en territorio venezolano. Ahora, el tema de las razones o de la decisión final, que por supuesto recae en el presidente Trump, va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, ellos están ahora privilegiando el tema de la argumentación legal, ¿no? Y a mí me consta que están trabajando intensamente en producir esa argumentación importante para justificar esta siguiente etapa,
de la ofensiva militar de Estados Unidos, que hasta ahora se ha reducido, digamos, a este tema de los ataques contra las narcolanchas en aguas internacionales, ¿no? Pero ya la decisión final, allí intervienen otros factores que ya no dependen de, digamos, del tipo de objetivos o de las circunstancias que haya en Venezuela, sino más bien que están influidas por el tema muchas veces de la política interna en Estados Unidos. Por ejemplo, la última presentación que hubo el miércoles pasado, donde participaron el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra, ellos expusieron toda la inteligencia que tienen o el procedimiento de inteligencia para definir cuándo una narcolancha es efectivamente una narcolancha y tengo entendido que hubo presentaciones, digamos, de hasta de las comunicaciones que ellos han captado, etcétera. Ese tema, digamos, no es un tema de preocupación. El tema fundamental es cómo tú justificas un ataque que tiene que ser por definición masivo, aunque el objetivo sea la captura de Nicolás Maduro y de Nuevo Cabello y Vladimir Padrino o la eliminación, ¿no? Entonces, porque tienes que decidir si va a ser a través de las fuerzas especiales, tienes que decidir si va a haber primero un ataque de misiles contra lugares donde ellos suponen que está oculto, eh, 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 digamos, toda esta gente, toda la cúpula, y es una decisión compleja, complicada, que, repito, ellos están en este momento tratando de argumentar y básicamente lo que están tratando de decir es, nosotros designamos a esta gente como terroristas al mismo nivel de Al Qaeda, ¿no? Al mismo nivel de Osama Bin Laden, pero se trata de un país que tiene una mayor complejidad. Naturalmente, la extracción de Osama Bin Laden no representa o no tiene los mismos riesgos que representaría una misión de ese tipo en Venezuela en estos momentos. Y ahí se requiere de una justificación que el público americano pueda entender, ¿no? Puede además decir, sí, efectivamente, tienes razón, ¿no? O sea, esto está justificado y están trabajando en esa dirección. El tema es que hay en estos momentos una cantidad importante de factores, sobre todo políticos, hay algunos grupos, como ustedes saben, hay un grupo de senadores, entre ellos dos senadores republicanos, que se están oponiendo, pero al mismo tiempo también hay eh, ese convencimiento en el resto de los incluso dentro del propio Partido Demócrata de que lo que está haciendo Trump tiene sentido, tiene razón, pero quizá ellos están viendo, y esto es un tema de entender la definición porque por un lado hay una prohibición en la legislación norteamericana de atacar a un jefe de Estado o de sacar a un jefe de Estado en ejercicio, pero la prédica que ha tenido Estados Unidos, la administración Trump en este momento, es que este no es un presidente en ejercicio, esto es un presidente legítimo, que además preside una organización terrorista. Por lo tanto, la lógica ya no entra dentro de esa limitación que impone las leyes al presidente para atacar a un jefe de gobierno y podría justificarse, pero ellos tienen que presentar una argumentación sólida que no la tenían hasta este momento, ¿no? Pero ha llegado el punto en que la van a presentar y eso es lo que tengo entendido, que la van a presentar y a partir de este momento, obviamente, comienza, se tomarían las decisiones del caso, que yo me imagino que tiene que ser una autorización de un tipo de acción que, en mi opinión, ellos van a buscar que genere el menor costo posible en términos, digamos, de vidas humanas y en términos eh, de que, como se dice, ¿no? Que la medicina no sea peor que el remedio, o que el remedio no sea peor que la medicina, algo por el estilo. Sí, es una operación muy delicada, efectivamente. Aquí tenemos un colega tuyo, Castocando. Carlos, buenas noches. Te cedo el micrófono. Carlos Salazar. Buenas noches a la audiencia y a mi estimado Casto, colega periodista también, que bueno, vaya por delante la admiración y el respeto. Voy a ser bien conciso en mi pregunta, ¿no? Y una cosa que ha caracterizado a este espacio los domingos por la noche
Casto, es pensar en la Venezuela cuando nos toque reconstruirla. Y, y han venido por aquí muchas personas que en este momento ya están trabajando en eso, ¿no? Yo quisiera preguntarte, porque si una de las cosas que hay que rescatar en Venezuela, si no volver a pensarlo, es el periodismo, porque está completamente desmantelado. El oficio en Venezuela es muy difícil hacer periodismo que no sea propaganda para el régimen, ¿no? Y mi consulta es esa, ¿qué rol te ves ocupando en Venezuela cuando toque volver a rehacerla de cero? Saludos, Carlos. Y bueno, mira, es una pregunta complicada porque en estos momentos todavía uno no está pensando en el día después, ¿no? Aunque posiblemente pudiera estar muy cerca o más cerca de lo que pensamos. Pero yo creo que, y esto es un tema que me ha tocado, digamos, meditar mucho porque el periodismo ha sufrido grandes modificaciones. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Universal, había una manera de hacer periodismo, ¿no? Por supuesto, había una democracia, no era lo que teníamos. Luego pasé al tema a la cobertura en el Miami Herald, que era otro estilo completamente distinto. Había que fundamentar todas las cosas que se estaban reportando, obviamente para evitar lo que llaman el liability, eh, todo tiene que estar soportado. Pero a partir de toda esta explosión del tema de las redes sociales, eh, eh, digamos, ese trabajo se ha hecho bastante más complejo, más complicado. Hay muchos más ojos viendo todo esto, más comentarios, más presión, ¿no? Por un lado, y al mismo tiempo hay ese otro elemento que lo comenté al principio, que cuando uno hace periodismo, tú puedes hacer un periodismo, digamos, equidistante, objetivo, ¿no? Como decían antes los manuales de periodismo, que no aplica ahora, porque estamos en una situación en la cual tú no puedes permanecer, digamos, inmune y tú tienes que tomar una posición, ¿no? Esto es lo que yo considero y por eso es que he tratado de hacer un periodismo independiente porque me ha permitido tomar posición. Mi trabajo, aunque trato de que sea bien fundamentado, ¿no? Bien razonado, con fuentes serias, al mismo tiempo yo no oculto mi posición, yo estoy en contra del régimen, ¿no? Yo no estoy en una posición, eh, digamos, de observador sin ningún tipo de implicación emocional. Yo estoy implicado en esto y este es el tipo de trabajo. Ahora, los retos, mm, digo que no he pensado en esto porque todos estos años de cobertura que he hecho de cosas, de destapar cosas, de ver cómo funciona el tema de la corrupción y todo esto, eh, eh, al mismo tiempo me hace ver las cosas de una manera bastante muy realista, ¿no? A mí me encantaría volver a Venezuela, contribuir, que todo el país vuelva a salir adelante, ¿no? Ese pensamiento que transmite constantemente María Corina Machado, pero es muy difícil para mí evitar o dejar de ver digamos, los retos difíciles que hay por delante. Y aquí hay un gran trabajo todavía por hacer, porque una cosa es, digamos, que se pueda cambiar el liderazgo en Venezuela, pero otra cosa es que los problemas van a continuar. Es decir, aquí hay estas redes, como hemos estado hablando, son redes poderosas, redes que van a reaccionar probablemente con violencia. Entonces, uno tiene que plantearse cómo puede ser una cobertura de esto, qué tipo de contribución puede uno hacer desde el punto de vista de mantener la información en este sentido, cómo destapar todas estas redes que aún en el cambio de régimen, cambio de gobierno, pueden seguir activas, ¿no? Y de qué manera uno puede contribuir, sobre todo a base de la información que uno maneja, qué tipo
digamos, de soluciones o de posibilidades hay para superar esta situación que, repito, está ahí, pues, ¿no? No podemos tampoco, o sea, uno puede ser optimista de que el país tiene una gran capacidad, que la gente quiere, está loca porque esto cambie rápido y quiere ponerse a trabajar, quiere ponerse a producir, pero al mismo tiempo hay que ver que también hay peligros, hay retos, y estos peligros hay que anticiparlos, hay que sacarles adelante, ¿no? Y yo creo que el trabajo de periodista es un poco en esa dirección de anticipar los problemas que pueden surgir, sobre todo que pueden significar un peligro para esa estabilidad que va a ser bastante frágil al principio y que tiene que consolidarse naturalmente, ¿no? Y aquí tiene que venir una coalición internacional, en fin, aquí hace la falta el concurso de todo el mundo, pero yo creo que sigue todavía esa necesidad de iluminar estos lugares conflictivos que pueden surgir, ¿no? Y yo creo, una de las cosas que yo creo, estoy convencido es que en la medida en que uno destape las cosas, que le pegue la luz del sol, digamos, esas cosas que se mantienen ocultas, ya eso es una gran ayuda, porque una vez que se destapa, entonces, o sea, muchas veces el mal funciona en la oscuridad, pero cuando le pones en la punta el rayo de sol que destape esa oscuridad, la oscuridad se debilita, ¿no? Y esto es una de las tareas que uno como periodista tiene que asumir. Gracias. Bueno, Vane, la última pregunta de la sala, te la voy a dar. Tienes el micrófono. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Debbie. Buenas noches, señor Ocando y a toda la sala. Un placer saludarles. Tengo una pregunta porque eh, va un poco relacionada a lo que Carlos decía y a lo que comentaba el periodista Cas Tocando, ¿no? En varias oportunidades que hemos visto los reportajes que hace el periodista Cas Tocando, eh, había la duda por parte del movimiento que estaba llevando a cabo Estados Unidos con el día después. A su criterio, señor Castro, ya no existe esa duda por parte del movimiento o por parte de la coalición que está organizando los Estados Unidos para derrocar el terrorismo y el narcotráfico a nivel de Venezuela, por ejemplo, el cartel de los soles. Ya existe una seguridad por parte de los Estados Unidos, viendo usted desde su óptica toda la movilización que hoy por hoy y las declaraciones que han venido directamente por parte de la administración Trump. Podríamos pensar, o según su análisis, podría tomarse como que ya ellos tienen claro ese día después. Gracias y feliz noche, muchacha. Mira, la primera guía, digamos, que hay que tener en cuenta es lo que la propia administración Trump ha establecido como sus dos o tres más importantes objetivos. En primer lugar, cuando hablan o sea, esto es una organización que no es un gobierno, sino que es una organización criminal que se apoderó de un país. Esto es digamos, una apreciación, un punto importante, ¿no? Un punto de partida. Pero luego viene los dos objetivos que ellos han planteado. Uno es decapitar el régimen, pero cuando hablan de decapitar, hablan de traer a estas personas a la justicia de Estados Unidos, o sea, básicamente lo que ellos consideran como la cúpula. Ustedes saben ya quién es la cúpula. Por un lado, de modo que es o capturarla, traer a la justicia o eliminarla, ¿no? Trump ha dicho expresamente, los vamos a aniquilar. Esta frase la ha utilizado. Y el segundo objetivo es desmantelar, porque como ustedes saben, el Cartel de los Soles no es una organización tradicional. Una fuente de la DEA me decía que ellos estiman que en el paraguas del Cartel de los Soles hay más de 60 mini carteles. Cuando tú eliminas la cúpula, eliminas, por supuesto, esa capacidad institucional y estructural de apoyar estas actividades, pero
eso no significa que se acaba automáticamente los minicarteles. Van a seguir operando, van a seguir tratando de sobrevivir. Entonces viene la segunda fase, que es el desmantelamiento. Eso implica, obviamente, una tarea de, de permanencia, ¿no? O sea, eso no, el desmantelamiento no se va a producir en los primeros días, en las primeras 100 horas. Se va a producir probablemente en los primeros 6 meses. Y estoy especulando, estoy diciendo que eso sea el tiempo que va a tomar, pero definitivamente va a haber una segunda fase, de acuerdo a estas prioridades de la administración dentro de Venezuela para desmantelar, porque estas personas que están operando, operan de alguna manera, de una forma independiente, que se apoyan naturalmente en la estructura porque no los persiguen, porque compran un general para que les permita pasar eh, por tierra o por vía aérea o por vía marítima, pero tiene que destruir esas redes que están operando dentro de Venezuela. Entonces, el desmantelamiento implica que tiene que haber una actividad continuada de esta operación militar, que yo creo que puede incluso a esta tarea se pueden incorporar otros países, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya algunas expresiones del gobierno de Argentina que está dispuesto a participar, del gobierno, por ejemplo, de El Salvador. Eh, eh, Recientemente, por ejemplo, se están expandiendo las actividades y ya hay también eh, militares o unidades militares operativas dentro de El Salvador en esta lucha. Y probablemente otros países, ¿no? Que van a sumarse, probablemente de Europa también, de modo que esto puede ser una coalición multinacional que se encargue de esa tarea porque es una tarea gigante, es decir, eh, toda la estructura, sobre todo el alto mando del cartel, del ejército, de la Guardia Nacional, todo ese cartel tiene que desmantelarlo. El tema, por ejemplo, del DIGESIM. El DIGESIM muy probablemente sea designado el DIGESIM como una organización terrorista en sí misma. Y esto también es, o sea, probablemente es el DIGESIM el organismo que está manteniendo a Maduro en el poder. Entonces, esto implica necesariamente una tarea para, yo no diría el día después, sino para los meses después. Y yo creo que esto también está pensado, también está planificado, por eso es que ellos hablan de decapitar y desmantelar. El desmantelamiento, como ustedes saben, pues, implica todo esto, tratar de detener las actividades y bueno, esto plantea una serie de retos que quizá no es el momento para hablar sobre cuáles son las explicaciones de todo esto, pero definitivamente esto lo que implica es que cuando Estados Unidos plantea esta situación, lo plantea porque la tarea no se va a terminar únicamente con la decapitación, sino que también va a continuar con los otros grupos que van a seguir operando. Un comentario particular que quería hacer era que una estrategia similar a esta se aplicó o se quiso aplicar en la primera administración de Trump. Hubo un grupo, por ejemplo, de lo que llaman un task force que se estableció aquí en el norte de Miami, en West Palm Beach, donde básicamente estaban todas las agencias de inteligencia, incluyendo, por supuesto, el Pentágono, e incluso había una persona de la Casa Blanca allí en ese sitio que iba informando constantemente del National Security Council de todo lo que se estaba consiguiendo. Ellos tenían básicamente todo mapeado. Estamos hablando del año 2019 y una de las razones fundamentales por las cuales no se tomó la decisión de hacer nada en ese momento era porque ellos pensaban que el liderazgo opositor en ese momento no era suficientemente fuerte o sólido, o por lo menos no era aceptado en la Fuerza Armada, que era Juan Guaidó. Pero en este momento, el hecho de que haya una figura como María Corina Machado, eso ha reforzado, es decir, Estados Unidos ahora piensa que hay el liderazgo necesario porque ellos han planteado esto en términos de, ajá, si quién agarra el toro por los cachos, como se dice popularmente. Una vez que tú quedas en esta situación, ¿quién se va a encargar de todo esto? ¿No? Y esto es una cosa muy importante porque ellos consideran que
María Corina Machado tiene un liderazgo lo suficientemente sólido, incluso dentro del sector militar, como para decir, sabemos que si nosotros hacemos algo, hay un liderazgo que va a responder de una manera, no solamente por el tema de la aceptación popular, sino también por la determinación y por la organización que tienen. María Corina les ha presentado a los gringos una cantidad de planes bastante detallados, de diferentes niveles, y esto también ha ayudado a esa decisión. Es muy importante decir esto porque Estados Unidos obviamente no quiere tirarse toda esa situación encima. A ellos no les interesa el tema de hacerse cargo de un país, ¿no? Pero el hecho de que ellos hayan tomado esta determinación, en mi opinión, digamos, muestra que ellos piensan que hay un liderazgo que puede hacerse cargo del país el día de hoy. Bueno, amigos, Casto, Casto, Casto. Casto querido, y lo digo así porque hay un cariño de muchos años, Casto. Así es, Nos has prestado tu verbo, tus ojos, tu paciencia e insomnio. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Gracias de verdad por todo lo que compartiste esta noche, a ver, la cantidad de información, por la claridad y por la generosidad con la que abriste tu experiencia para todos los que estamos aquí hoy. Gracias por poner el cuerpo durante tantos, pero tantos años, por seguir tirando del hilo aunque se vuelve peligroso y hasta cansón, y por acompañarnos hoy con la misma honestidad, esa honestidad con la que escribes. Esta comunidad de Venezuela Late te abraza y te agradece en el alma. De verdad que sí, estamos seguros de que la próxima vez hablaremos ya con el país, Dios mediante, en otra página. Gracias, Castro. Encantado, gracias otra vez por la invitación y bueno, excelente iniciativa. Cuente conmigo para lo que salga, como decimos en Venezuela. Carlota. Muchas gracias, de verdad, bueno, honradísimas de que nos hayas dedicado tu tiempo, siempre, siempre muy valioso cada palabra y cada esfuerzo, y lo apreciamos infinitamente, y pues vamos a tomarte la palabra, porque por aquí vas a volver, y como dice Eli, vas a volver cuando nosotros tengamos un diferente estatus. Buenas noches y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Débora. Bueno, llegamos al final y yo también tengo que darte las gracias. Y a todos, creo que Casto Cando nos ha brindado un panorama muy claro sobre los desafíos a los que nos enfrentamos, aquellos desafíos que enfrentan los Estados Unidos y los que tendremos que enfrentar juntos los venezolanos. Muy buenas noches, gracias Castor, y que nos veamos muy pronto en una Venezuela libre, en una Venezuela que late. Hasta luego, amigos.